Hola a todos, en el día de hoy mi grupo de trabajo les va a exponer sobre los alcoholes, qué son, sus propiedades, los tipos, la importancia de ellos. A continuación veamos. Mi grupo está conformado por Cristian Garavito, Beatriz Vergara, Angie Mercado, Luis Moreno y mi persona, Adriana Zurita. Empecemos con qué son los alcoholes. Son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilo OH enlazados mediante un enlace covalente a un átomo de carbono saturado formado así un grupo carbinol COH. Esto según Rafimo 2019. Como dimos anteriormente, son compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo OH como grupo funcional. Son derivados de hidrocarburos en los que uno o más hidrógenos del hidrocarburo base se sustituye por OH. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en función del número de átomos de hidrógeno situados en el átomo de carbono, al que se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. Su forma general es ROH, o sea, alcohol. También tienen propiedades físicas que son generalmente líquidos e incoloros. Presentan un olor característico. Son solubles en agua mediante puentes de hidrógenos, son los más simples. A partir del hexanol comienza a tener consistencia aceitosa y ser insolubles en agua. Su punto de ebullición también son influenciados por la polaridad del compuesto y la cantidad de puentes de hidrógeno. En los alcoholes el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de ramificaciones. Todo esto se presenta porque el grupo OH, al tener puentes de hidrógeno, son más difíciles de romper. Punto de fusión aumenta conforme mayor el número de grupos hidroxilos haya en su fórmula. Presenta el mismo comportamiento que el punto de ebullición, aumenta a medida que aumenta el número de carbonos. Su densidad es mayor conforme al aumento del número de átomos de carbono en su cadena. Aumenta conforme al número de carbonos y las ramificaciones de sus moléculas. Hola, mi nombre es Beatriz Elena Vergara Casillo y hoy les voy a hablar sobre las propiedades químicas de los alcoholes. Los alcoholes presentan un carácter dipolar semejante al del agua, debido a sus moléculas hidroxilo están dotadas en un polo positivo y uno negativo. Pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con qué reactivo se encuentren. Si se trata de una base fuerte, al grupo hidroxilo se destrona y el oxígeno detiene su carga electromagnética negativa, actuando como un ácido. Si se enfrenta a un ácido fuerte, los pares electromagnéticos del oxígeno hacen que el hidroxilo se postice, deteniendo cargas positivas y cortándose como una base débil. Por otro lado, los alcoholes pueden halogenarse, reaccionar con un ácido hidrácido para formar haluros de alquilo y agua, oxigenarse en presencia de catalizadores para producir ácido carboxílico, cetonas o aldehídos, dependiendo del tipo de alcohol empleado. Deshidrogenarse en presencia de calor y cientos catalizadores, únicamente alcoholes primarios y secundarios, para perder el oxígeno y devenir aldehídos y acetonas. Deshidratarse en presencia de ácidos minerales para entrar al grupo de hidroxilo y obtener así alqueno mediante procesos de eliminación. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Moreno Berrío. Yo les voy a hablar sobre los tipos de alcoholes. Los alcoholes pueden clasificarse de acuerdo al número de radicales carbonilo que presenten. La principal distinción entre los alcoholes depende de su estructura, como podemos ver en la tabla. En la estructura atómica en torno al átomo del carbono, del carbinol, de la siguiente manera: alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios.
Los alcoholes primarios es aquel en el cual el grupo hidroxilo está enlazado a un carbono primario. Un carbono unido covalentemente a otro carbono e hidrógenos. Su fórmula general es RCH2H. Físicamente son como los demás alcoholes y sus puntos de ebullición o fusión dependen del grado de sus ramificaciones. Químicamente son los más reactivos. Su acidez es superior a la de los alcoholes secundarios y terciarios. Como podemos ver en la imagen, su estructura para un ejemplo muy importante. Por eso podemos decir que estos alcoholes se pueden diferenciar. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Angie Paola Mercado Díaz y yo les voy a hablar sobre los ejemplos de alcoholes primarios. Bueno, primero tenemos el alcohol metílico, que es un tipo de alcohol que se utiliza para fabricar anticongelantes, líquido limpiabrisas, ciertos tipos de combustibles y otras sustancias. El alcohol metílico se incendia con facilidad y es muy venenoso. Es uno de los muchos productos químicos dañinos que se encuentran en el humo del tabaco. También tenemos el alcohol etílico. El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol que en condiciones normales de presión y temperatura se presenta como un líquido incoloro e inflamable. También tenemos el propílico, que es un líquido transparente utilizado comúnmente como desinfectante antiséptico. También tenemos el etílico, que es un alcohol incoloro ramificado de 8 carbonos. Es un líquido casi insoluble en agua, pero soluble en solventes orgánicos y se puede convertir fácilmente en diferentes ésteres con diferentes usos. Ahora les voy a hablar también sobre alcoholes secundarios. Un alcohol secundario tiene el carbono portador del grupo hidroxilo OH unido a 2 carbonos. También sus ejemplos son el hexanol o hexan. El hexanol o hexan es un alcohol orgánico con la cadena de 6 de carbono y una fórmula estructural condensada. Este líquido incoloro es poco soluble en agua, pero miscible con éter y etanol. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Cristian Rafael Garavito Gaibao, les voy a hablar de los alcoholes secundarios, voy a hablar de un ejemplo. Etanol es un alcohol que se encuentra en las frutas, en el aceite de jengibre y en las fresas. Se emplea como disolvente de varias resinas e interviene en la fase de flotación en procedimientos de minerales. Como podemos ver en el ejemplo, la cadena principal tiene 7 carbono y un alcohol. En la nomenclatura, el número 7 recibe un nombre que es hepta. Y entonces, como tiene un alcohol, es un heptanol. Los estradiol, les voy a hablar de los estradiol, es una hormona sexual esteroidea, tiene 2 grupos hidroxilos en su estructura. El estrógeno predominante durante los años reproductivos. Alcoholes terciarios. Un alcohol terciario es aquel en el cual el grupo hidroxilo OH se halla enlazado en un carbono terciario. Su fórmula continúa siendo ROH, pero se le reconoce fácilmente porque el OH está cercano a una X en la estructura molecular, como pueden ver en el ejemplo. Propiedades: tiende a ser más pesado, presentan generalmente estructuras altamente ramificadas
y es menos reactivo respecto a la oxidación, son menos ácidos, presenta interacción molecular más débiles en comparación a los demás alcoholes terciarios. La nomenclatura para estos alcoholes no es diferente que las demás. Si la cadena principal y sus ramificaciones consisten de un grupo alquilo reconocido, este se utiliza para su nombre tradicional. Se empieza a enumerar los carbonos de derecha a izquierda. Por ejemplo, como pueden ver, 3,3 dimetil, un butanol. Ejemplos: 2-metil, como pueden ver en la diapositiva. 2-metil, 2-propanol. 3-metil, 3-hexanol. Biciclo, 3.30 octanol 1,01. 2-metil, ejemplo, 2-metil, 2-butanol. Importancia de los alcoholes. Los alcoholes son sustancias de mucho valor químico. Como materia prima se utiliza en, ejemplo, la obtención de otros compuestos orgánicos, como componente de productos industriales de uso cotidiano, como desinfectantes, limpiadores, solventes, base de perfumes. En la fabricación de combustibles, especialmente en la industria, los biocombustibles. Ciertos alcoholes son de consumo humano, especialmente el etanol. Hace parte de numerosas bebidas. Gracias.